Buenos días, buenas tardes y buenas noches. A veces la gente dice, bueno, ¿esto de la plaza qué es? ¿No? Bueno, pues es una tertulia, una conversación entre amigos. Unos saben más que otros, pero en cualquier caso todos con la voluntad de analizar a fondo lo que está pasando en la actualidad desde un punto de vista, desde una cierta distancia. Y el interés nuestro pues es que las personas que están al lado, aunque sea al lado, sea detrás de un ordenador o a través de un reproductor de audio o lo que sea, se sientan tan interesadas por lo que estamos diciendo que se queden con la oreja pegada. Eso es, en definitiva, esto. No pretendemos hacer otra gran cosa. Y por lo tanto yo no soy más que un camarero que se limita a cantar el menú. Lo que tenemos hoy es esto. También, como los buenos restaurantes, si usted quiere algo especial, bueno, pues a lo mejor seguramente se lo vamos a poder hacer. Pero si no, yo lo que tengo hoy pues es el programa económico de Feijóo, ya puesto sobre la mesa. Bueno, creo que mañana sábado, estamos grabando esto el viernes, o hoy viernes es cuando se presenta oficialmente por completo, pero ya ha dado unas cuantas pinceladas, ya ha promovido algo de debate y la primera reacción, entiendo que a la defensiva por parte del gobierno, diciendo que es que el Fondo Monetario Internacional no quiere hacer determinadas cosas. Pero tengo eso. No, aquí no tenemos entrantes o main courses, o no tenemos, aquí todos son platos medias raciones, que somos gente moderada. Tenemos también el problema de Marruecos. Parecía, o nos habían dicho que estaba cerrado y que había entrado en aguas definitivamente tranquilas, pero parece que no. Y hay un artículo de Miguel Ángel Idígoras muy bonito con una imagen del reloj de arena que supongo que luego tendrá bien explicarnos. Tenemos la famosa excepción ibérica de Pedro Sánchez, que parece ser que excepciona poco, o al menos de momento. Tenemos el curioso caso del espionaje a los independentistas, que parece una especie de novela por entregas. A mí, más que novela, me recuerda a Casablanca. Y a Aragonés, el inspector de Casablanca, que se escandaliza porque aquí se juega mientras pone la mano en posición adecuada para recibir el fajo de billetes que toca. Tenemos el tema de la inflación y las amenazas ya a gritos por parte de algunas organizaciones empresariales de que si no nos damos prisa vamos a llegar demasiado tarde, y se avecinan cierres masivos de empresas. Tenemos, cómo no, el caso Rubiales y el sinvergüenza de Piqué, que dice la diputada de la Asamblea de Madrid, Mónica García, pero ¿cómo se juntan ustedes con ese sinvergüenza? Yo, si fuera Piqué y no pasara de todo, a lo mejor incluso me planteaba hacer algo en los juzgados, pero bueno, aunque fuera por puro divertimento, porque me llamen sinvergüenza en sede oficial, yo entiendo que dan para mucho. Pero bueno, y evidentemente, queridos amigos, aunque esto se graba el viernes y ustedes son libres de escucharlo cuando les den la gana, pues estamos en el Día del Libro, estamos en Cataluña en la fiesta de Sant Jordi, que no sé este año se va a poder celebrar porque amenazan tormentas, y los libros es algo que siempre hay que tener en cuenta. En fin, este es el menú que tenemos, pero ya digo, si ustedes quieren algo especial, con mucho gusto hablo con la cocina y seguro que vamos a poder prepararlo. Hoy, ante estos micrófonos, pues un servidor, Juan García, también Alejandro Ramírez, ¿qué tal? Hola, Juan, muy bien. Bernat García. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y como invitado muy especial y con muchas ganas que teníamos de que participara, Miguel Ángel Idígoras. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Un abrazo fuerte. Un abrazo para todos, un placer estar aquí en la plaza. Pues, ¿os parece que empecemos? ¿Sí? Oye, pues nada, si a vosotros os parece bien, no tengo nada más que decir. Empezamos. Pues empezamos, ¿qué es lo que más os gusta? Porque, Alejandro, el programa de Feijóo, recibido ya con un desdén absoluto, ¿quieres que empecemos? A ver, tú mandas, venga. No, empezamos por Feijóo, ¿no? Pues que es lo más pegado ahora mismo, que hoy se está ya entregando al gobierno el programa o el proyecto económico que ha presentado, y bueno, pues sorprende ese rechazo frontal, ¿no? Y sobre todo desvirtuando un poco ese contenido, porque se habla, no se pueden hacer bajadas generalizadas de impuestos. Es posible, pero es que eso no lo está planteando Feijóo.
está planteando por tramos. Y encima la renta más baja que se vean beneficiada también por un impuesto negativo y no, en ningún momento ha hablado de bajadas generalizadas. Después estamos hablando también de una bajada temporal, que si alegamos a que puede estar en juego, en peligro, la sanidad, la educación pública, es cierto, pero esto estamos hablando acotado en 2 o 3 meses, que es necesario para que la gente lo sienta y pueda salir de esta difícil situación. Y ya como último decía, se agarran al FMI, que ha sido una cosa que ha dicho recientemente. Bueno, y si no lo llega a decir, ¿a qué te agarran? ¿No? Que parece que están buscando cualquier excusa para que no salga adelante o para no tener en cuenta este plan. Me sorprende que Pedro Sánchez ha estado reclamando a la oposición propuestas concretas y no insultos y no aportar absolutamente nada. Y ahora que lo hace, lo que se encuentra es con insultos. Se ha visto a un presidente muy, muy tenso, sobre todo en las últimas entrevistas televisivas, donde prácticamente insultaba el impuesto, el de la corrupción, el del PP, con una respuesta, bueno, que lo que denota es que al final se está encontrando con un adversario serio, con un PP que en una semana es muy diferente al de Pablo Casado, y Isabel Sánchez, que ahí tiene un hueso duro de roer. Miguel Ángel. Sí, mira, hace unos días estuvo Isabel Díaz Ayuso en Vitoria en una reunión con 200 empresarios vascos, precisamente pues para hablar del modelo de éxito de Madrid, fundamentado básicamente en una fiscalidad mucho más laxa, ¿no?, que la que existe en el resto, la que aplica el gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? Y una de las preguntas de por qué el gobierno de Pedro Sánchez mantiene una fiscalidad prácticamente voraz en cuanto a recaudación de impuestos, y lo que vino a decir la presidenta de Madrid es que fundamentalmente el gobierno socialista, con sus socios, lo que busca no es tanto una bajada de impuestos que afecte a la sociedad en general, sino una política de subvención y de ayuda muy concreta, ¿no? Yo creo que estamos en las puertas de que Pedro Sánchez reaccione en ese sentido a las propuestas de Feijóo. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues yo creo que básicamente con ayudas a lo que van a entender los sectores más afectados, por ejemplo, en el tema energético. Yo creo que va a haber cheques de ayuda, igual que hubo cheque de ayuda a la gente joven para los alquileres y demás, que luego no se sabe muy bien hacia dónde van, si salen, si no salen, cuántos se han dado, cuántos no se han dado. La política económica del gobierno yo creo que va en ese sentido, ¿no? Lejos de bajar, por ejemplo, en el recibo de la electricidad o de cambiar el modelo, como dicen los expertos, no seguir con un modelo de pago de factura en base a unos contratos por horas y demás y tal, sino, bueno, rebajar la fiscalidad en general. El gobierno no está por esa labor. El gobierno lo que quiere es ayudas, subvenciones a sectores muy concretos con un claro objetivo, ¿no?, que es el de buscar, lógicamente, un respaldo electoral. Y yo creo que en ese sentido lo que está haciendo Feijóo es poner contra las cuerdas al gobierno de Pedro Sánchez para que se retrate en esa política, ¿no? Y yo creo que lo vamos a ver en los próximos días. Bernat. Sí, yo estoy de acuerdo, ¿no? Porque al final yo como Miguel Ángel, o sea, no sé si Miguel Ángel está planteando esto, pero al final, más allá de ojalá los políticos o ojalá el gobierno estuviera preocupado realmente por cómo abordar en el corto plazo la grave crisis que tenemos en España, pero lo que tenemos es un debate ideológico de cara a las próximas elecciones generales, ¿no? Evidentemente el Partido Popular, Feijóo, lo está haciendo muy bien, ha conseguido en estas semanas que vienen que el debate en España sea bajar impuestos sí o bajar impuestos no. Esa es la bandera del Partido Popular y es lo que tiene que competir. Y Sánchez tiene un problema porque Sánchez no puede ceder a este discurso. Es decir, ni bajadas generalizadas, ni bajadas un poquito, ni bajadas... Porque entonces estás aceptando. Entonces es ya, como decía ya, o sea, tú has perdido. Solo estás negociando las condiciones de la derrota, ¿no? Si vas a perder más o vas a perder menos. Pero si entras en ese debate, ya has perdido ideológicamente. Y Sánchez sabemos que otras cosas no, pero esto sí que le da mucha importancia, ¿no? A cuál es el debate con la oposición y cómo cuál es el relato que va a intentar imponer para las próximas elecciones. Esto es evidentemente lo que comentabais. Y luego hay que recordar que el socio de gobierno que también tiene unas tragaderas importantes, como comentábamos antes fuera de micrófono, pero es que en estos momentos, cuando el debate está ahí, Podemos está pidiendo una tasa Iberdrola. Es decir, está pidiendo subir impuestos todavía, digamos, aunque sea a las eléctricas, aunque sea a las grandes compañías, pero redundando un poco en la idea de esta, oiga, pero ¿no se ha dado cuenta usted que eso termina repercutiendo siempre
en el ciudadano. Es decir, que en un momento que hay que bajar la factura de la luz y la factura del gas, no se da cuenta que subir los impuestos a las eléctricas, obligar a que Iberdrola, Endesa, Naturgy paguen 100 millones de euros anuales, terminará afectando a encarecer la factura eléctrica. Pues lo saben, evidentemente, ¿no? Pero otra vez lo que decía Miguel Ángel, pues sí, prefieren que aunque se encarezca sean ellos luego lo que digan, no, pues con ese dinero yo lo voy a regalar, voy a dirigir, digamos, el consumo en España y voy a ofrecerle esa capacidad, ¿no? Yo creo que el debate está ahí. O una política la que parece ser más querida por parte de esa coalición entre el gobierno, entre los socialistas, Pedro Sánchez, y el espacio, que es un término político que habrá que precisar, la coalición entre los socialistas y el espacio, que lidera Yolanda Díaz. No Podemos ya, ¿no? Ahora la coalición es entre Pedro Sánchez y el espacio. O esa política de, oiga, yo subo impuestos, yo aprieto, yo recaudo y después mi magnanimidad será la que distribuya, evidentemente, pues con unas consecuencias pretendidamente electorales. Eso genera, y sabemos, que genera ineficiencias y genera costes. Es decir, aquí, curiosamente, la persona que lleva el sonido de este programa no sabía. Y es que ahora tampoco recuerdo esos famosos 300 euros que iba a regalar o que regaló IZ a los jóvenes para consumo cultural. Pues esta persona es joven y no sabía. ¿Y eso cómo se come? ¿Dónde se pide? ¿Qué hace? ¿Me lo descuentan si me compro un CD? ¿O dónde está? Nadie lo sabe. El anuncio está hecho, nadie lo sabe. ¿Cómo se gestiona eso? ¿Se ha gestionado bien mal? No hay forma. Hay otra manera. Es decir, no, mire, yo legislo, yo rebajo, me quedo con los impuestos que son justos, deflacto el IRPF, que es lo que está proponiendo Feijóo. Dos cosas para acabar. Yo creo que Feijóo lo ha hecho bien. El otro día dudábamos si lo estaba haciendo bien, parecía que se ponía de perfil ante determinadas cosas, pero lo que no podemos negar es que hoy por hoy ha conseguido algo muy importante en política, que es llevar la iniciativa. No, mire usted, yo sé que le preocupa a los ciudadanos y yo hago propuestas. Y usted responde. Hemos cambiado los turnos, vamos al revés. El error está que a los ciudadanos les preocupa el fútbol y no la economía, pero como no es así, como el análisis de partida está bien, si yo me centro en la economía, si yo hago propuestas creíbles, propuestas entendibles, propuestas asumibles, usted va a tener que responder y usted va a tener que decir por qué estas propuestas no. Y por lo tanto, y en comunicación, vosotros sabéis bien, quien se ve obligado a responder y a explicar lo que no hace, pierde, ya ha perdido. Y yo creo que eso, hoy por hoy, el campo está así. Feijóo ha conseguido darle la vuelta al campo. Sí, y quería decir otra cosa solo, Bernat, perdona. Que ayer lo comentaba con Alejandro. Puedes discutir, puedes decir, no, yo soy partidario de bajar impuestos o soy partidario de subirlos y luego los reparto. Porque si bajo los impuestos el mercado no es eficaz. Bueno, son hipótesis, perdón. Pero hay elementos que no deberían despreciarse tan olímpicamente. Hay un think tank de una determinada orientación, es cierto, que es el Instituto de Estudios Económicos, que ha dicho que hay 60.000 millones de euros en gastos improductivos, absolutamente improductivos en el Estado español. Y usted debería responder algo sobre eso, ¿no? A mí me parece una acusación muy grave. En estos momentos, además, de necesidades económicas. 60.000 millones. ¿Tiene usted algún plan? ¿Es verdad? ¿Es mentira? Salga usted y diga, no, estos señores no tienen ni idea de qué hablan, es mentira. Bueno, y además explique por qué. Pero si no, ¿qué va a hacer usted? Nada, o sea, sobre eso no hay nada. Bernat, perdona. No, es que será solo un apunte, que la diferencia creo que comunicativamente respecto al anterior Partido Popular es que probablemente antes se quería responder a todo y ahora estaríamos, el anterior Partido Popular, la anterior dirección estaría pidiendo la baja de impuestos, pidiendo la dimisión de Rubiales en la Federación Española de Fútbol, exigiendo una respuesta contundente contra el espionaje, es decir, estaría en todos los frentes y eso evidentemente diluiría, digamos, lo que es la acción de la oposición, y esta oposición ha hecho bien, más allá de que sus portavoces pues puedan hacer plantear una cosa o la otra en sede parlamentaria. O sea, Feijóo está hoy hay reunión en Génova para seguir incidiendo en el debate económico, y ese es el tema que quiere dar. Y no le dejas al gobierno, no le dejas a Pedro Sánchez que te pueda coger y decir, no, es que lo de Pegaso fue usted y tal, no sé qué. Que es un poco lo que estábamos acostumbrados antes en el tira de floja de gobierno-oposición. Miguel Ángel.
¿Alguna cosa más sobre esto? ¿Sí? Bueno, un poco por sintetizar de alguna manera que se dice, que estoy completamente de acuerdo, ¿no? Yo creo que Feijóo ha ido a lo concreto, creo que ve un horizonte negro, ve muchas nubes negras en el futuro. Ahora creo que se va a dejar de comprar deuda española, vamos a tener un incremento de los tipos de interés. En fin, los economistas hablan de un futuro muy complicado a corto plazo prácticamente, ¿no? Es decir, el Partido Popular sabe que la batalla económica es la que se va a librar en breve. Y en ese sentido es donde está centrando Feijóo el discurso, ¿no? En la batalla económica. Y yo creo que eso es, en ese sentido, acierta, aunque en la mente de mucho votante español, de centro derecha o liberal, sigue estando la sensación de que cada vez que gobierna la izquierda tenemos un problema, España se avería económicamente y el coche vuelve a entrar en el taller de reparación que es el PP, a ver qué arreglo nos hace para los próximos años y seguimos tirando, ¿no? Que no sería poco seguir tirando, ¿no? Más adelante. Pero yo creo que en ese sentido Feijóo se va a encontrar con un problema de mucho más calado, de grandes reformas, que nos llevaría mucho tiempo a hablar de ellas, pero en el fondo yo creo que va a la más importante, que es la económica, ¿no? La batalla es la económica, yo creo que está centrando el tiro en ese sentido y yo creo que acierta. No, y lo ha centrado bien porque, aparte de marcar el paso, como decía antes Juan, las medidas creo que ha sorprendido, también ha cogido con el pie cambiado a Sánchez, porque pensaba que lo que iba a plantear lo de siempre, ¿no? Favorecer a las grandes empresas, favorecer a las rentas altas, mira, es lo de siempre del PP, y en cambio aquí son unas medidas que en el fondo firmaría el propio gobierno socialista, ¿no? Si estuviera en otra situación, y ahí creo que también le va a llevar a Sánchez a una situación comprometida, porque son medidas que la gente con esas rentas tan bajas, que no pueden ni presentar declaración de la renta, y que le vas a dar 300 euros directos, te vas a oponer a eso también, ¿no? Pero es yo hoy que está lloviendo en Madrid no quiero seguir llamando al mal tiempo, pero y está lloviendo en otras partes de España también. Pero es que había unas declaraciones de Lorenzo Amor, creo que recogidas en Medium, diciendo, oiga, es que no lleguen tarde, por favor. Es que no lleguen tarde. Es que la subida de los tipos de interés está ya ahí, en julio, dibujada. Ya se habla de julio, sí. Y es que subir los tipos de interés significa que usted deje de pagar los tipos de interés que está pagando en sus hipotecas, si la tiene a variable, lógicamente, y empieza a pagar más a partir de ahora. Con una inflación al 10% significa que su salario no va a aumentar un 10%, pero sí los costes de la cesta de la compra. Estoy caricaturizando, estoy simplificando, porque luego no todo el mundo replica en su cesta de la compra exactamente el IPC. Pero bueno, a mí me van a subir el alquiler, pues lo que marque a 30 de junio el IPC, y eso es un 8%, o un 9%, un 7 y pico por ciento. Y pocas empresas van a poder repercutir o van a poder salvar, amortiguar ese impacto de la inflación en las subidas salariales. Pocas empresas, es que no nos engañemos. Pero fuera parte de esa... hoy había un artículo, me llamaba, sobre la morosidad en economía digital, y el gobierno salía diciendo, vamos a poner una ley que lleva 61 prórrogas parlamentarias, que es una ley contra la morosidad, que se dice pronto, 61 prórrogas parlamentarias, 2 años desde que se anunció una ley contra la morosidad. Entonces, la tesis del gobierno es que hay que evitar que las empresas paguen cuando quieran. Pues mire usted, probablemente la administración sí, hay que evitarlo ya. Pero es que muchas empresas, pequeñas y medianas empresas, van a pagar no cuando quieran, ojalá pensarán ellas, sino cuando puedan. Y no va a ser en esos 60 días, porque en muchos casos no van a tener caja para hacer frente a sus pagos y tendrán que negociar con sus clientes o con sus proveedores, porque no van a poder, porque pues usted no sabe cómo está esto. Sí, excepción ibérica y morosidad de las empresas. Alejandro, tú que eres especialista. Venga. No, sí, es que hay un informe también de la plataforma de la morosidad en la que habla de las dificultades que están teniendo la mayoría de las pequeñas y medianas empresas para pagar en los plazos acordados, y ya se están extendiendo a más de 90 días, y el número está creciendo, y cuando acaben los créditos ICO y cuando acaben, bueno, va a ser un problema tremendo. Y es verdad que a mí lo que me gusta de estas propuestas de Feijóo es que está pegado al terreno, es que está pegado a lo que pase, porque nos estamos encontrando con que la mayoría de los líderes están alejados de la realidad, no saben lo que está pasando. Sus gabinetes lo cortocircuitan. Me comentan que es que Sánchez está completamente aislado. Aquí la única personalidad
que se preocupa de saber lo que le afecta a su persona, lo que critica, lo que dice ahí, es el rey, es Felipe VI. Felipe VI, lo que se comenta por los WhatsApp, los grupos, los memes que salen con él, lo quiere tener encima de la mesa. Quiere tener esa información para saber qué está pasando, qué piensa la gente de él. Y eso Sánchez ni el resto del gobierno están absolutamente en esa guerra. Yo recuerdo en una entrevista a Macron, que el domingo va a la segunda vuelta con Le Pen, comentaba que todas las tardes le gustaba sentarse con su mujer al final de la tarde y hablar para que le contara la verdad de lo que estaba pasando, la realidad, porque él estaba completamente al margen. Y por eso me gusta que haya un presidente de la oposición, un presidente del PP, del principal partido de la oposición, que esté pegado a la realidad, a lo que está sucediendo. Y bueno, me he ido del tema, no sé por qué. Miguel Ángel, pero que la distancia no sea el olvido. Yo creo que no, yo creo que en ese sentido Feijóo creo que ha centrado el discurso, no lo ha hecho todavía, pero yo creo que en algo tan sencillo como que algo que es un derecho constitucional, ¿no? Que los ciudadanos no paguemos por impuestos que no existen. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que estamos, nos ha deflactado de impuestos como el IVA, el IRPF, etcétera, etcétera, que creo que desde el año 2008, yo leí por ahí, no sé si será verdad, la inflación ha subido un 74%. Es decir, nos tendrían que devolver a cada ciudadano unos 7.000 euros a cada uno de nosotros para poder volver a recuperar la capacidad económica o del índice de la vida que teníamos hace 15 años. No lo ha habido. Y fijaros, sin embargo, que las haciendas forales, las autonómicas en el País Vasco y en Navarra, sí se deflacta en ese sentido. O sea, sí hay una adecuación económica al índice del coste de la vida, más o menos con la actualidad, ¿no? Pero en el resto de España no se ha hecho. Y yo creo que en ese sentido hay una demanda generalizada en que efectivamente impuestos como el IVA, como el IRPF, etcétera, etcétera, y otros impuestos que no existen en el resto de Europa no se deflactan y siguen estando por las nubes, ¿no? Eso está generando pues que haya morosidad, poca capacidad financiera por parte de muchas empresas y que vean un horizonte, como estaba diciendo antes, muy, muy complicado, ¿no? Para la pequeña y mediana empresa, que es la mayor parte de la que existe en nuestro país, ¿no? Sí, y no olvidemos que no deflactar impuestos o que la inflación tiene una repercusión muy positiva en la recaudación de los gobiernos. Es decir, yo no digo que se lo lleve Sánchez y tal, se lleva crudo y tal, esas cosas que se dicen ahora, pero está hinchando la recaudación de forma notable para las arcas del Estado. Y entonces ahí lo que se está pidiendo es, oye, tienes que responder ante eso, tienes que responder pues en esa bajada de impuestos, porque no tiene sentido que por una crisis de un shock en el consumo, pues estés tú incrementando un 30% en algunos casos la recaudación fiscal de algunos impuestos. Y es verdad que el problema viene en junio, porque es que hasta ahora, como decíais, hemos estado viviendo, digamos, en una burbuja en la que el Banco Central Europeo compraba deuda a borbotones, todo era gratis, el presidente caía bien en Europa, todo era fantástico y no había ningún conflicto. Pero ¿qué está pasando? Que la inflación, evidentemente, pone nervioso a los de siempre, que son los países del norte, Alemania, que no le gustan nada, de acuerdo que estamos en una guerra, de acuerdo que estamos en un escenario súper extraordinario, pero no les gusta ver que la inflación se está perpetuando. No es una cuestión de un par de meses, y eso el Banco Central Europeo no lo va a permitir, y ha anunciado el fin de compras de deuda extraordinarias y quizá la subida de tipos, ¿no? Y eso es el escenario sobre el que no estamos reaccionando, porque hay que recordar que la deuda hoy ya marcaba en torno a 120 del PIB, 120 por deuda pública, ¿no? Entonces esto es inasumible. Fíjate, Bernat, incluso estaba pensando, Europa, ¿cómo va a mirar Europa a España cuando diga que va a pagar las pensiones en función del IPF? Eso, del IPC. Del IPC, perdón. Sí. Creo que son 300.000 millones. Lo que hay que pagar. Esa decisión hay que tomarla en noviembre. Cuando en Europa vean que no solamente los pensionistas, sino que luego vendrán los funcionarios diciendo que hay de lo mío, ¿no? Pero cuando haya que pagar con una inflación de ese tipo, haya que pagar esa subida a la masa de pensionistas en España, en Europa van a poner el grito en el cielo. Y yo creo que el gobierno tendrá que tomar alguna medida. ¿Seguirá manteniendo su compromiso, como ha venido diciendo, que subirían las pensiones en función del IPC? Veremos si es así. Yo me temo
que cuando llegue noviembre habrá una decisión en ese sentido. Veremos en qué momento está el gobierno, en qué momento político está el gobierno, si se atreve a hacerlo o no, pero va a ser un momento económico muy complicado. Tomar esa decisión es de un calado profundísimo. Sí, de nuevo, oye, Feijóo, sí, y lo leíamos hoy en la prensa, propone valientemente desligar las pensiones del IPC, porque no tiene sentido, y estamos viendo que enero y febrero el aumento de la nómina de las pensiones es inasumible, ¿no? Como se está haciendo. Y efectivamente, de nuevo, y ahí otra vez lo que tiene razón, ha sido el Partido Popular el que ha vuelto a poner una medida que no va a gustar a los pensionistas, evidentemente, pero es que es necesaria. Pero Feijóo ha dicho que quiere que la indemnización sea solo para las pensiones más bajas. Que claro, las pensiones más altas no estén indexadas, sí. ¿no? Que también, bueno, pues otra medida que dice el que tenga una pensión mínima y tal, pues vemos si esto puede ser soportable o no. Pero como comentaba Miguel Ángel, si hace esa subida del que ahora mismo está la media que va a quedar a lo largo del año, no lo sabemos con esta evolución, pero estando el IPC en el 10%, pues ya nos damos una idea de lo que puede ser ese incremento en el pago de las pensiones, ¿no? Yo quiero poner un ejemplo muy chusquero, pero por si alguien se nos ha perdido con todas estas cosas. Si usted compra una cosa que vale 100, el Estado de eso se lleva 20, de esa cosa, sobre esa cosa que vale 100 de base, se lleva 21 euros. Pues el IVA es el 21%, pues esto le costará a usted 121, el Estado se lleva 21. Con la inflación del 10%, esa cosa que vale 100 vale 110, el Estado se lleva 23 euros. Haciendo exactamente lo mismo. Esa es la crítica que estamos haciendo. No, oye, 3 temas. Es que parece que seamos así una tertulia anti-Sánchez, y no, es que nos gustaría, porque ya nos iría bien a todos, dedicarnos a alabar la política de este gobierno. Es que ojalá. 2 temas que desnudan de nuevo al presidente y lo que dice. Había un artículo precioso el otro día, José Antonio Zarzalejos, en el Confidencial, que si no recuerdo mal empleaba el término logorrea para explicar la tendencia del presidente en el último mes a salir. Ha ido a 3 televisiones a explicar, cada vez incluso ya menos moderado, con más insultos a la oposición, y atribuía esa, creo, perdónenme ustedes, logorrea de Pedro Sánchez a lo nervioso que le estaba poniendo Feijóo. Y decía que eso le iba a empujar cada vez más a salir más en televisión para rectificar o para explicar por qué lo que antes había dicho no iba a ser exactamente así, etcétera, etcétera. Bueno, pues hay 2 casos sobre la mesa. El presidente vino y dijo que había conseguido de la Unión Europea, de la Comisión Europea, lo que se llamó entonces la excepción ibérica, un establecimiento para los precios del gas diferente para España y Portugal. Hoy publica Economía Digital, eso está absolutamente en el aire, con creo que 10 países oponiéndose radicalmente a esa excepción ibérica, que además que es que no tiene sentido, como hemos comentado antes Alejandro. 2, dijo que tras el acuerdo con Marruecos las cosas volvían ya absolutamente a sus cauces más tranquilos, desaparecían las amenazas, y prácticamente no lo dijo porque hubiera sido ya caer en una temeridad excesiva, pero sí dejó caer que la situación en Ceuta y Melilla ya quedaba tranquila, y en las Canarias también. Bueno, pues hoy de nuevo esos 2 temas, esas 2 afirmaciones explícitas o implícitas de Pedro Sánchez están en el aire, de nuevo. Alejandro. Sí, sobre todo el último de Marruecos. Bueno, Miguel Ángel lo conoce perfectamente por el tiempo que pasó allí como corresponsal, y sabe que hay una serie de puntos, la reivindicación de Ceuta y Melilla, la expansión de las aguas territoriales, a las que no va a renunciar, ni va a garantizar en ningún momento. Sánchez ha quemado ya este cartucho del Sáhara, y la verdad que es que en cualquier momento, bueno, ya estamos viendo cómo está fomentando la prospección petrolífera cerca de Canarias, y cómo en cualquier momento pues nos volvemos a llevar otro susto, porque hay una serie de líneas por las que el rey de Marruecos no está dispuesto a pasar, y seguro que a Pedro Sánchez no le garantizó absolutamente nada de eso. Es que estoy completamente convencido. No sé, Miguel Ángel, tú que conoces también mejor a... Miguel Ángel dice que Marruecos ha encontrado petróleo y España un reloj de arena en Economía Digital, ¿no? Sí. No, lo que dices, Alejandro, es verdad, es así el diagnóstico que haces es ese. Yo a veces, para que se pueda entender, yo en el tiempo que estuve en Marruecos trataba de hacer un esfuerzo por entender en qué se basa la política marroquí respecto de España, ¿no?
Y al final yo llegué a una conclusión, es que Marruecos, salvando todas las distancias y diferencias, ¿no? Es un país independiente, lógicamente, y demás, pero muchas veces para entenderlo debemos hacer un esfuerzo de pensar que es como si fuese una autonomía española. Se comporta como una autonomía española en el sentido de que ellos tienen un observatorio muy fino, muy agudo de por dónde va la política española, siempre, con cualquier gobierno. Es decir, es como si fuese Cataluña o el País Vasco a lo bestia, en el sentido de ellos saben con qué pueden ejercer presión al gobierno español de turno para rentabilizar su posición. Marruecos tiene muchísimas, como decía Alejandro, tiene muchas reivindicaciones respecto de España, son históricas, ¿no? Y no cesa en su empeño de tratar de ir reivindicándolas poco a poco. Y sabe medir y tomar el pulso del gobierno de turno en España para ir avanzando o no. Ha habido gobiernos que han sido firmes en su posición y Marruecos no ha podido avanzar ni un palmo. Pero en ese sentido ellos saben perfectamente dónde pueden apretar el acelerador, por decirlo de alguna manera, y lo hacen. Y yo creo que con Pedro Sánchez lo han visto. Yo describía en el artículo que es así. Pedro Sánchez, yo creo que o nadie le informó, nadie le dijo exactamente de cuál es el problema que tenemos con nuestro vecino del sur, que como decía Ortega y Gasset de Cataluña, bueno, pues tendremos que convivir con esa situación, ¿no? La situación de los nacionalismos o la situación de un país como Marruecos que está a 14 kilómetros, un amigo mío decía 14 kilómetros cúbicos en el estrecho, pero bueno, a 14 kilómetros, y que tiene unas reivindicaciones históricas de las que ni se va a olvidar ni va a dejar de reivindicar. Y en ese sentido Pedro Sánchez no quiso hacer la primera visita a Marruecos, y Marruecos fue viendo cuáles eran los pasos de Pedro Sánchez, hacia dónde iba la política de Pedro Sánchez, y yo creo que en un momento determinado han sabido desde Marruecos presionar y chantajear, porque hay que decirlo así, y chantajear con aquella famosa crisis en Ceuta, para que el gobierno de Pedro Sánchez se pusiera delante de la mesa y dijera, bueno, ¿aquí qué pasa? Y entonces Marruecos le dice, pasa una cosa que se llama Sáhara, y si quieres arreglar esto, pasa por ahí. Y en ese sentido los marroquíes han sabido utilizar el momento, han sabido medir el momento del gobierno, y luego cada vez que huelen debilidad, cada vez que huelen que el gobierno que hay en España tiene un momento de debilidad o un momento de poca finura o de poco saber estar en el concierto internacional, y en este caso respecto a los Estados Unidos, ahí Marruecos entra de huello, ¿no? Y en ese sentido, bueno, con el tema del Sáhara ha ocurrido, y lo siguiente es anunciar que encuentran petróleo en Canarias. Yo tengo mis dudas, porque ya anunciaron en el año 2000 que habían encontrado petróleo en el Sáhara, no podían explotarlo porque no eran la potencia que estaba, la potencia colonizadora, la ONU les puso muchos problemas, pero lo que vienen a decirle al gobierno español y a la opinión pública española es: nosotros en estos momentos marcamos el ritmo de la política exterior de España aquí, y nosotros en este momento vamos a llevar a cabo prospecciones petrolíferas que, aunque contaminen las Islas Canarias o que ocurra lo que ocurra, las vamos a seguir adelante porque somos soberanos. Y en ese sentido, ¿qué hacen? Dejan a España en una situación, al gobierno español, en una situación de debilidad, sabiendo que esa debilidad a ellos les va a hacer fuertes. Y básicamente esa es la postura, grosso modo, de cuáles los pasos y la senda que lleva el régimen marroquí cada vez que tiene que mantener relaciones con España. ¿Verdad? Sí, no, bueno, yo claro, de este tema no lo piloto como lo pilotas, Miguel Ángel, pero sí que me da la impresión a mí que se pone de manifiesto la escasa geopolítica de España tradicionalmente o históricamente, ¿no? O sea, de nuevo, cuando Marruecos pues parece que es el mayor problema que puede tener geopolíticamente España, porque evidentemente está aquí, es que a lo largo de los últimos años vemos como una política de bandazos, ¿no? O sea, sin establecer claramente cuál es la relación que tiene que hacer, no hay, que yo sepa, ningún plan, ninguna estrategia del gobierno, así, bueno, estaba la Alianza del Mediterráneo, aquella de Zapatero, aquellas cosas que se inventaban, que de repente íbamos a ser el nuevo puente, luego nos separábamos, luego vino la Alianza Atlántica, en fin, y hemos estado, pues nada, como que no se ha prestado en absoluto atención, digamos, a las relaciones exteriores y en un momento cada vez más tenso, ¿no? No sé si es algo histórico, inmanente de España, centrado siempre en nuestros problemas interiores, pero la verdad es que cuando otros países, y yo creo que, por ejemplo, se ve Italia, se ve Grecia incluso, que no estoy hablando de Alemania o estoy hablando de Francia, pero otros países mediterráneos
que hoy en los últimos años han dicho, oye, no, aquí hay que fijar una nueva estrategia internacional, porque para bien o para mal, quizás la Unión Europea no sea el paraguas fantástico que nos va a solucionar todos los problemas con el sur, ¿no? Y Grecia ha establecido nuevas relaciones, o sea, está hablando con Turquía, Italia tiene la estrategia para ser el polo global, que han invertido muchos millones, y España, pues estamos, bueno, pues como decíais, ¿no? Pues esperando a ver qué va a pasar el próximo año y por dónde va a salir el problema. No sé. No, bueno, nos faltaba comentar el segundo punto, el del mercado ibérico de la electricidad, que al final, bueno, se va... lo que hablábamos también, yo creo que fue en una de las últimas plazas, de cómo a este gobierno le gusta lanzar las cosas, contar las cosas, aunque no se confirmen. Y bueno, en Bruselas al final lo que se había hablado era del inicio de una negociación, ¿no? Y ya lo venden como éxito, que íbamos a tener aquí la excepción eléctrica, la isla energética. Y al final se ha visto que el camino que falta por recorrer es bastante duro. Hoy, como informaba Economía Digital, son 12 países ya los que se oponen a esta excepción, y es verdad que no puedes establecer dos mercados distintos con Francia, con el nuestro, que para ellos el precio sea más caro y el nuestro topado. En definitiva, es que no se puede permitir que se rompa el mercado eléctrico europeo. En un momento también ahora con la guerra de Ucrania, que lo que se está planteando es ir unido en todas las cuestiones y fomentar ese espíritu de unión entre la Unión Europea, romper el mercado eléctrico como puede suceder con esta medida. No creo ni que Alemania, Holanda ni el resto de los países den el visto bueno, y esto al final, bueno, intentarán venderlo otra vez como que ha sido un éxito, pero que nos van a dar esto, nos van a dar lo otro. Y creo que todo apunta a un fracaso absoluto, porque no pasa por ahí. Y cualquier rebaja que se pacte, cualquier acuerdo, vendrá en un momento en que el precio del gas habrá disminuido brutalmente, porque ya no es la demanda no es la misma que hace 2 meses. Seguramente se venderá como el gran acuerdo histórico para esa excepción ibérica, pero con una diferencia de euros respecto al precio original, ¿no? Porque cuando existía la urgencia, que era hace 2 meses, evidentemente no les dejaron, y ahora sí, pero yo vaticino que será anecdótico. Y volviendo al tema marroquí, y aunque pueda parecer un disparate lo que digo, el tema de que seamos una isla energética tiene que ver con Ceuta y Melilla, ¿no? Con 2 reivindicaciones marroquíes que no van a dejar de ser reivindicaciones, y que en ese sentido van a poner siempre a España en una situación muy complicada en las relaciones con Marruecos, ¿no? Si ahora Marruecos encuentra petróleo, efectivamente, como dice, sería un país productor de petróleo, es decir, tendríamos a nuestro vecino del sur produciendo petróleo, seríamos nosotros una isla energética sin saber muy bien exactamente hacia dónde vamos, y con los marroquíes conscientes de que nosotros tenemos un gobierno que efectivamente está muy sensibilizado ideológicamente con el cambio climático, pero que no tiene nada claro cuál va a ser nuestra posición de plan energético o de recursos energéticos que vamos a tener en el futuro, ¿no? En estos momentos, Marruecos nos vende electricidad a través de las centrales de carbón que tienen ellos, en las que no tienen ningún problema de seguir produciendo, ¿no? Si encima tuvieran petróleo, les daría exactamente igual contaminar o no contaminar, como hacen otros países que extraen petróleo como un recurso natural de ese país, ¿no? Una debilidad de España en ese sentido, frente a una fortaleza de Marruecos energética, el siguiente paso sería Ceuta y Melilla, y no me cabe ninguna duda. Y es ahí hacia donde va Marruecos, esté el gobierno que esté. Por eso cuando se dice, bueno, la crisis con Marruecos ya se ha solucionado. No, con Marruecos nunca se soluciona la crisis. Puede ser más aguda o menos aguda, más presente en los medios o menos presente, pero va a estar ahí. Mientras Ceuta y Melilla sigan ahí, ahora el Sáhara ya lo ha superado, pero en las siguientes Ceuta y Melilla. Y en ese sentido van a seguir jugando a estrangular a España desde el punto de vista energético a la medida que puedan. Ahora no es más que un anuncio, pero ese anuncio viene a decir eso. Cuidado, que si podemos os ahogamos energéticamente. Muchachos, 3 temas, ¿eh? No os vais a librar de ello. Veo que habéis alargado vuestras intervenciones para que no diera tiempo. No. Famoso espacio, de Yolanda Díaz. Madre mía, qué compañeros de viaje. Me parece que era Colau, que cada vez sale menos por lo que le conviene, porque no encuentra un empleo fuera de Cataluña. El de Cataluña lo tiene bastante precario. Mónica Oltra,
que bastante tiene si consigue aguantar su posición por las acusaciones de negligencia en el departamento del que ella ha presidido. Mónica Díaz, que yo la veo cada vez más absolutamente con más aspavientos, más fuera de lugar en la Asamblea de Madrid. No sé qué le ha pasado. Y el último debate sobre el famoso hermano, porque cada sesión de la Asamblea de Madrid va sobre lo mismo, ya salieron, tengo la sensación, bastante trasquilados. Y le queda la chica esta de Ceuta, que tú conoces bien, me parece, Alejandro, y de las 5 magníficas que se presentaron en Valencia a construir el nuevo espacio de la izquierda, pues queda muy poquito, porque los que no estaban, no es que no estén, es que están en contra, por lo que tengo la sensación, porque Mónica Belarra, Pablo Iglesias ha decidido ya volver a la arena política combatiendo a su ex amiga Yolanda Díaz. Queda muy poco de ahí, ¿no? No lo sé qué pensáis. Venga, 3 minutos, 4. Rápido. No, es que no tiene ya ni el apoyo de Podemos, ¿no? Que al final se ha visto en la... Ni Podemos tiene el apoyo de Podemos. Ninguno. Entonces, este espacio de Yolanda Díaz, pues bueno, cada vez parece más etéreo y más complicado de ocupar, ¿no? Y ella misma, y los meses pasan, la cuenta atrás para las elecciones generales están ahí y no sé a qué está esperando ya para dar ese paso, posiblemente porque es que ve que las piezas que podían unir ese puzzle se le están resquebrajando y es imposible seguir adelante con esto. Y luego también habla, ¿no? Preguntaré a la ciudadanía y que la ciudadanía decida, bueno, pero ¿qué ciudadanía, no? ¿A qué se está refiriendo? Que tampoco concreta absolutamente nada, ¿no? Que va a convocar un referéndum entre los 40 millones de españoles Díaz, para saber si ahora si estamos, no. Esto es importante ahora. Al final, la verdad que parece que se está quedando... Miguel Ángel. Yo creo que vaya un proceso de escucha. En ese proceso de escucha, yo creo que en cuanto termine el proceso de escucha, en cuanto lo inicie y lo termine, creo que acaba en el Partido Socialista. El proceso de escucha entonces saldría del fondo ahí fantasmagórico Albert Rivera, ¿no? Diciendo, lo oyen, es el silencio, ¿no? Pues el silencio es el que está viendo, porque mucho proceso de escucha y la gente está que no está muy por la labor. Tenemos otras cosas que hacer. Sí, es que yo creo que en Andalucía ya se le ha pasado el arroz, se convocan elecciones de forma inmediata. Yolanda Díaz ni está ni se le espera. Hay como unas taifas de la izquierda, hay 10 formaciones diferentes, cada una el primo del otro, criticando y machacándose entre sí. Y pues, es lo que dice, es que claro, es que el proceso de escucha es que el problema no está casi en lo que va a hacer Podemos, sino en lo que va a hacer el Partido Socialista. Porque es que con el escenario actual, es que Pedro Sánchez yo creo que tampoco se presentará. Es decir, Pedro Sánchez, si no ve que tiene una victoria a mano, pues es que si ve que, pues claro, no cedería el puesto, el liderazgo, pero ¿a quién? Entonces ¿a quién está en el Partido Socialista para liderar la época post-Sánchez, ¿no? O sea, un partido absolutamente destrozado, con Adrianas Lastras, Simancas, la Chiqui Moreno, ¿no? La María Jesús Montero, perdona. Entonces, ¿quién hay ahí, no? Entonces, Calviño, Yolanda Díaz, no lo sé, pero es que no es quien se presenta por Podemos o por el PSOE, ¿no? Es que quién queda en la izquierda, en general, como abanico ideológico, ¿no? ¿Qué candidatos van a sobrevivir a la debacle esta que se está llevando de una gestión pésima en el gobierno? Yo creo que Yolanda Díaz conseguirá un buen escaño por Madrid y habrá escuchado a la ciudadanía. Se dirá algo que siempre dicen todos los políticos después de un batacazo electoral: he escuchado el mensaje del electorado. Dice, vale, por dentro de 4 años, pero yo creo que el proceso de escucha quedará limitado ahí. Empiezo por Bernat. ¿Pero qué ocurre? ¿El Estado espía a los independentistas catalanes? Me parece... Bueno, pero por favor, no me lo puedo creer. No se sabe. Yo me parece... Es terrible, ¿no? Gente que ha estado condenada por sedición, por rebelión, gente que está exiliada dicen ellos, gente que está fugada por Europa, gente que está diciendo lo volveremos a hacer, que están montando tsunamis para dar golpes y les espían a alguien, ¿no? Parece un ataque a la democracia impresionante, ¿no? Estoy siendo irónico, evidentemente. O sea, bueno, pues no sé si se ha hecho unas espías ilegales, pues no sé si ha salido del Estado o no ha salido del Estado.
pues habrá que dar cuenta, pero me parece que es una gente que por sus currículums judiciales son los que menos pueden estar reclamando. Deberían ser espiables de continuo. Hombre, por supuesto, y sobre todo cuando. Y cabe recordar que la gente que se lleva las manos a la cabeza, como Puigdemont y tal, es gente que ha puesto los Mossos, ha puesto los sistemas de información privada de los ciudadanos para hacer su referéndum independentista del 1 de octubre, cogiendo datos personales en manos de la Generalitat para lanzar su campaña contra el Estado. Esa gente que ha roto y violado cualquier norma de la democracia española es los que le están poniendo las manos a la cabeza. Me parece una frivolidad terrible. Absolutamente de acuerdo, lo he puesto bien con una cierta ironía y espero que además la gente que nos escucha o que nos vea sí lo entienda, porque no hay otra forma de verlo ni de entenderlo. Afortunadamente el Estado tiene capacidad para espiar o se supone a aquellos que pretendidamente o que supuestamente o que en un momento determinado van a hacer daño a ese Estado, ¿no? Faltaría más que no tuviéramos esas herramientas, que además están reguladas. Y yo voy aquí a la siguiente pregunta. De nuevo, habéis hablado antes en algún momento de las tragaderas de los socios de Sánchez, de Podemos, que es que no se van ni con agua caliente. Vamos a ver, Pablo Iglesias no formó parte de la comisión del CNI. ¿Y Pablo Iglesias no sabe que el CNI tiene regulado, o fue ahí simplemente para estar, como está en muchos casos, sin ni siquiera leerse lo que significaba el CNI? El CNI tiene regulada la posibilidad de escuchar a aquellos que quieran erosionar al Estado, además con un juez del Tribunal Supremo asignado, creo que es un tal señor Lucas, para conceder o no esos permisos que le solicita el CNI de interferir derechos como el derecho a la privacidad de las comunicaciones o el derecho a la inviolabilidad del domicilio. Hay un juez designado del Tribunal Supremo a expensas, exclusivamente dedicado a las peticiones que le puede hacer el CNI. Pero Pablo Iglesias no estaba ahí. No está Yolanda Díaz ahora en sustitución de Pablo Iglesias en la comisión parlamentaria del CNI. Entonces, ¿de qué se llevan las manos a la cabeza? ¿Que es que no se leyó los estatutos de dónde entraba o qué? No lo sé. Miguel Ángel o Alejandro. Sí, bueno, es complicado. La verdad es que están poniendo el listón muy alto, ¿no? Yo creo que en la historia pasada y en la historia futura yo creo que va a ser muy complicado que podamos encontrar de nuevo un gobierno que tenga un socio que actúe más como oposición, de palabra muchas veces, pero sin embargo siga siendo socio y siga estando pues, cuidando su escaño como si le fuera la vida, que es así como si le fuera la vida, ¿no? Y lo saben perfectamente, ¿no? Yo creo que hay una posición que empieza a ser ya ridícula, sobre todo en posicionamientos que son muy campanudos, ¿no? Por parte de algunos que se rasgan las vestiduras porque les espían efectivamente y dicen, oye, pues si está Pablo Iglesias en el CNI, ¿de qué estáis hablando, no? O cuando dicen, oye, pues si vosotros desde la Generalitat habéis hecho exactamente lo mismo, o que estáis diciendo vosotros sobre entregas de armas a Ucrania, no sé qué, criticando esto cuando estáis en el gobierno que las lleva a cabo. Es decir, son, como decía Iglesias, ya acuñó la frase de cabalgar las contradicciones y en ese sentido yo creo que, como digo, ha puesto el listón de tal manera que cualquier coalición de gobierno futura, vamos, creo que salvo que tengamos memoria de pez, que es a veces lo que piensa este gobierno de nosotros, salvo que tengamos memoria de pez, yo creo que cualquiera podrá decir, oiga, por favor, pero si en algún sitio ha habido un gobierno en el que parte de ese gobierno ha actuado como oposición, pero como oposición puramente dialéctica, nada más, ¿no? No ha habido ninguna cosa más, pues es la que tenemos ahora, ¿no? Y amagan con irse, y amagan con una crisis profunda y demás y tal, pero yo creo que al final el ciudadano lo que está viendo es lo más prosaico de la política, ¿no? Que es, me mantengo en el sillón porque necesito seguir manteniendo los ingresos mensuales que me da este cargo y esto me hace aguantar absolutamente todas las contradicciones habidas y por haber. Alejandro, rápidamente, por favor. Sí, solo apuntar que el presidente de la Generalitat pues, está pidiendo muchas explicaciones y si salieran a la luz estas escuchas, este espionaje, pues posiblemente son ellos los que tengan que explicar ese contenido, porque antes apuntaba todo este proceso en el que ha estado inmerso. Tampoco hay que olvidar las vinculaciones con Rusia, con Putin, que han estado saliendo últimamente, todas las maniobras que ha estado haciendo para desestabilizar a nuestro país, y es lógico que ante una situación de ese tipo, un gobierno, para eso tiene un Centro Nacional de Inteligencia que se dedica a investigar y a tratar de frenar pues, ese tipo de situaciones que nos pueden poner en peligro. Os doy 3 minutos, porque no queríais iros de aquí sin comentar sobre la guerra. Rubiales, Piqué,
no sé cómo se llama ahora, el de la Liga de Fútbol Profesional, ¿no? Tebas, Florentino Pérez, salen todos. Esto no sé quién lo tiene, parece la escopeta nacional, pero una versión de la escopeta nacional ahí con el amigo Rubiales y el sinvergüenza de Piqué. Es que aún no he acabado de digerir lo que una diputada en la Asamblea de Madrid hable de la corruptocracia de Madrid, donde van todos los sinvergüenzas como Piqué. En fin, ¿verdad? Te toca. Sí, yo como de fútbol la verdad es que entiendo tan poco, o cada vez entiendo menos. No, bueno, estos también, ¿eh? Tampoco hablan de otra cosa, Hablan de yo me quedé Arabia Saudita. Que este hombre decía que no quería estar en la selección, que Piqué se había ido, ¿no? Que estaba cansado, luego que quiere ir a los Juegos Olímpicos a jugar tal, con los chavales. No lo sé, pero de nuevo como que estamos aquí alimentando debates políticos, tomándolos, cuando la realidad, pues oye, es que esta gente pues tiene sus negocios y viven de eso, ¿no? Es curioso que sea hablábamos de Madrid, ¿no? O sea, la cleptocracia de Madrid y tal, cuando un señor es de Motril, de familia de socialista, y el otro es catalán, si no pro-independentista, pro-referéndum. Y si no pro-independentista le falta poco. El que se negó a jugar, creo, después del 1 de octubre. Entonces, que esas dos personas haciendo un business morrocotudo, como dicen ahora, por no decir otras cosas, para tal, no sé qué, y la culpa sea de Ayuso, pidiendo la ayuda del rey, del emérito, del otro no, del emérito, que es el que entiende, que es el que sabe de estas cosas que nos llevamos nosotros en tema. El Jerry poniéndole un WhatsApp, que dice, madre mía, va, qué central. Venga, Miguel Ángel. Bueno, para mí lo más gracioso de todo esto es cómo están los actores, a los que les han pillado con las manos en la masa, cómo justifican todos estos mensajes y sus actuaciones, ¿no? La justificación es de verdad alucinante, ¿no? Yo creo que cualquiera con dos dedos de frente dice, estos tíos no solamente tienen cara para haber hecho lo que han hecho, sino que parece que es lógico. O sea, yo le llamo al presidente de la federación, hola Rubi, oye, mira, joder, nos han pitado un penalti que era un agarrón, que no sé qué tal y qué cual. Y dice, oiga, usted está condicionando mucho los resultados, esto no puede... No, hombre, no, pero ¿qué pasa que yo le llamo? ¿Qué pasa que yo le llame? Hombre, usted no ni siquiera llama presidente de la federación, le manda una carta oficial el Barcelona quejándose. No, hola Rubi, oye, mira, que nos han pitado tal. Oye Rubi, me haría... una ilusión, como decía, una ilusión, joder, bueno, del cupón, que me llevaras a las Olimpiadas de tal, ¿no? Y dice, bueno, por lo visto todos los jugadores, y le preguntan y dice, oye, cualquiera tiene relación con el presidente de la federación. Oye, cualquier jugador le llama, hola Rubi, oye tal, oye no sé qué. Bueno, en fin. Y además dice, le llamo... Esas justificaciones yo creo que son lo más divertido de todo, ¿no? Dice, le llamo Rubi. ¿Cómo no lo voy a llamar Rubi? Es el presidente de la federación. Dice, hombre, claro, precisamente exacto. Porque es el presidente, igual no debería llamarle Rubi, ¿no? Y el Andorra, que lo he comprado ahora, no me lo pongas en ese grupo de los catalanes, que es muy difícil. Que es competición es muy jodida. Cuando no tienes tú un equipo que colocar, ahí le llamas Rubi. Ponme al equipo en la tercera regional. Entonces, explican como si fuese lo más normal del mundo. Pretenden hacernos creer que eso es lo normal. Que en el mundo del fútbol, los que estamos fuera no entendemos, pero esto es así. Entonces, claro, la gente es cuando dice, bueno, pero ¿qué pasa aquí, no? O sea, y claro, los más perjudicados, que yo creo son otros clubes que empiezan a ver que, hombre, que quienes tienen hilo directo con el presidente, que a su vez decide la organización de los árbitros, etcétera, pues ellos aún con desventaja. Y no son los clubes, los aficionados. Hay muchos aficionados que dicen, hombre, ese teórico... esa teórica sospecha que teníamos de que los grandes ya partían con ventaja con los árbitros, pues no era una sospecha, es una realidad, ¿no? Y eso creo que es lo que ha hecho daño al fútbol, ¿no? Más allá de una realidad cuantificada, personal, ¿no? Porque es que hablamos de los árbitros. Dice, como alguien se cree por estas conversaciones se va a influir un árbitro. Hombre, pues si tú eres el presidente y coges al Medina Cantalejos, el presidente Medina, joder, le ha tocado a fulanito el Barça Real Sociedad ahí, A ver lo que haces, que sabes que estos de la Real Sociedad son unos tíos tremendos, Pues, sí. Pues el currito de turno no hace falta que le digas dos explicaciones más, de cabrón, no te preocupes, ya les voy a vigilar yo. No, es decir, lo que está, es decir, al final la conclusión, después de hacer muchas risas, la única conclusión que he sido capaz de sacar de todo esto es que hoy hace presidente de cualquier cosa cualquiera, ¿no? Pero ¿qué tiene esta presidencia de la Federación Española de Fútbol? Porque yo no conozco ningún mandato que haya sido sereno, desde Pablo Porta, Roca, Villar, como terminó también ahora Rubiales, ¿no? Y al margen de si es una
Si puede ser un caso de corrupción o no, no lo sé, pero lo que no es que no tiene ninguna ética. Es como si los presidentes de los bancos se pusieran a hacer negocio con la CNMV, ¿no? Que es tu supervisor, que es tu regulador, que es el que te marca las reglas del juego y tú conchabea con ello. La verdad es que eso tendría difícil justificación y difícil explicación. Por eso me parece, bueno, cuanto menos grotesco lo que está sucediendo. Hay una cuestión también que se une a lo que hablábamos antes del espionaje, ¿no? Porque lo que está claro es que, bueno, hay un medio de comunicación que es el que ha hecho públicas las conversaciones, pero lo que no sabemos, yo por lo menos no he leído, ¿cuál de los dos teléfonos es el que ha sido intervenido, ha sido hackeado o ha sido espiado? ¿El del presidente o el del Gerard Piqué? Pues no lo sé, porque el presidente dice, la mafia, no sé qué, estos son capaces de meterme un saco de cocaína en el coche y tal, pero nadie sabe si es el teléfono de él o ha sido el teléfono o el de los dos, no lo sé. Pero no se dice. Sí, parece que el suyo, que ha despedido a gente de seguridad informática de la Federación unos días antes de aparecer estas informaciones, despidió a gente como, bueno, parece que ha podido ser dentro de la Federación donde se ha hackeado. Que la gente no aprende. Antiguamente las empresas no debían de despedir nunca al contable, porque sabías que si despedías al contable, automáticamente salías retratado. Pues ahora no tienes que despedir al técnico de seguridad informática, porque es el que tiene realmente todos los tesoros de la empresa. No, pero antes decía lo de que cualquier cosa, decir, evidentemente este hombre, por su forma de expresarse, es que hay cargos que, aunque sean pues el presidente de la Federación de Fútbol, deberían exigir un mayor nivel, ¿no? Es decir, no sé cómo hacer estas cosas, pero uno va a empezar a añorar la aristocracia como sistema superior de gobierno de las cosas, ¿no? Porque, claro, es decir, tú imagínate un señor que se está defendiendo unas graves acusaciones y que dice, yo soy policía, lo estoy viendo, y dice, a ver si me van a haber metido un saco de cocaína al coche. Automáticamente voy al coche. Y este cabrón es capaz de llevarlo y ahora se está ya poniendo la venda antes que la herida, ¿no? ¿Cómo pones esa justificación? Vamos a echar de menos a Ángel María Villar cuando decía el fútbol, ¿no? El fútbol, es verdad. Bueno, queridos, ha sido un auténtico placer, again, de nuevo. Gracias, Miguel Ángel. La verdad es que siempre es un placer estar contigo, ya lo sabes, y escucharte todavía más. También a Alejandro Ramírez y a Bernat García. Y hasta aquí hemos llegado en YouTube. Si se esperan un segundo, nada más que un segundo, usted está escuchándonos por iVoox. Ahora les cuento nuestro regalito habitual, nuestro presente.